Buen día, chicos. Esta clase es la que corresponde al viernes 24 de febrero. Bueno, esta clase va a ser cortita porque la mayoría de los ejemplos los quiero ver con ustedes el próximo lunes en el salón de clase a fin de evitar que se queden con muchas dudas. Entonces, es más fácil en el salón de clases responder a sus dudas y ver los ejemplos eh, que quiero resolver con ustedes. Bueno, el tema de hoy es integrales triples, entonces vamos a hacer la extensión de lo que hemos visto en integrales dobles al caso de funciones de tres variables, y es con este tipo de funciones a partir de los que nace la integral triple. Bueno, entonces, desde que será matemáticas 1, cuando vieron cálculo integral de una variable, vieron que las funciones de una variable están asociadas a integrales simples. En este curso, en lo que llevamos hasta el momento, ya vimos que funciones de dos variables están asociadas a integrales dobles. Entonces, ahora vamos a definir integrales triples para funciones de tres variables. Entonces, las funciones de tres variables, sus dominios son conjuntos en R3. Entonces, la gráfica de una función de tres variables, pues ya no la podemos observar, solo podemos observar geométricamente el dominio de estas funciones. La gráfica de funciones de tres variables vive en R4, entonces, bueno, pues ya no lo podemos visualizar. Pero aún así, podemos visualizar tanto el dominio como cuando trabajemos integrales triples, podemos visualizar la región de integración. Entonces vamos a comenzar suponiendo que tenemos una función de tres variables y que el dominio de esta función es un prisma rectangular, es decir, una caja, algo como lo que está aquí en la figura. Entonces, en este caso, este conjunto está conformado por puntos X, Y, Z, donde X se mueve en el intervalo AB, Y se mueve en el intervalo CD y Z se mueve en el intervalo RZ. Entonces, igual como procedimos para definir integrales dobles, que en su momento está asociado a el volumen acotado sobre una región plana, en el plano XY, y una función de dos variables. Entonces, aquí igual vamos a proceder a la hora de definir la integral triple con un mallado, que me subdivida este dominio, esta región, en elementos similares o iguales. En este caso, va a ser un mallado de tal forma que me genere un subcajitas, subprismas del mismo tamaño, con el mismo volumen. Entonces, a partir de ese mallado, vamos a calcular los volúmenes de estos subprismas o cajitas y vamos a generar una triple suma de Riemann. Entonces nos vamos a tomar como siempre el límite y eso al final va a terminar siendo una integral triple porque a la hora de manejar este mallado vamos a tener tres subíndices, uno asociado al eje X, uno asociado al eje Y y otro asociado al eje Z. Entonces vamos a tener tres sumas. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos definidos los puntos en esta caja, vamos a subdividir cada uno de estos intervalos. Entonces vamos a subdividir el intervalo AB en L subintervalos de la forma XY menos 1, XY, que tengan el mismo tamaño. A ese tamaño le llamamos delta X. Vamos a subdividir
el intervalo CD en M subintervalos de igual tamaño. A ese tamaño le llamamos delta Y. Y finalmente subdividimos el intervalo RS en N subintervalos que también tengan la misma longitud. A esa longitud le estamos llamando delta Z. Entonces, una vez que los planos a través de los puntos extremos de estos subintervalos y que estos planos sean paralelos a los planos coordenados, van a subdividir este prisma rectangular o esta caja en L por M por N subcajas o subprismas. Es decir, vamos a tener L por M por N, vas ancho por largo por altura, número de subcajitas. Entonces nos vamos a parar en una subcaja iésima, en la subcaja IJK. Vamos a suponer que esa caja se encuentra aquí. Es la caja que está en respecto a X en la iésima posición, respecto a Y en la jésima posición y respecto a Z en la késima posición. Y entonces vamos a calcular el volumen de esta cajita. El volumen pues sería la base de esta subcajita, que sería delta X por delta Y, por la altura que es delta Z. Entonces el volumen de esta cajita, lo estoy denotando como delta B, es el producto de estas tres longitudes. Bueno, entonces si ahora usando este volumen, que es el mismo volumen para todas las cajitas, y haciendo el producto de este valor por la función de tres variables evaluada en un punto representativo de esta cajita, y sumo, hago eso para cada subcajita, tendríamos esta triple suma de Riemann. Aquí tendríamos un punto representativo, XY asterisco, YJ asterisco, ZK asterisco. Este es un punto representativo de la caja IJKésima de esta. Estoy evaluando la función de tres variables en este punto. Como les comenté, la gráfica de esta función ya no la podemos visualizar, pero pues podemos llevar a cabo esta evaluación. Y estoy multiplicando la imagen de la función en este punto por el volumen de estas subcajitas. Haciendo este producto para cada una de las cajitas y sumando, tendríamos estas tres sumas, porque estoy manejando tres subíndices, IJK. Si voy aumentando la cantidad de cajitas, es decir, voy afinando este mallado, o bien, que es lo mismo que decir que estamos haciendo cada vez más chiquitos los volúmenes de estas cajitas, entonces, al tomar el límite, este límite de esta triple suma se va a convertir en una integral, pero por cada suma vamos a tener una integral. Entonces, esto se convierte en la triple integral de la función de tres variables. Este delta B se convierte en un diferencial de volumen y es una triple integral sobre la caja. Es decir, mi región de integración es esta caja o este dominio de la función. Entonces, esta triple integral se define de esta manera siempre y cuando este límite existe. Este límite siempre va a existir cuando trabajemos con funciones continuas o
suficientemente continuas, como lo hemos visto tanto en integrales de funciones de una variable, en funciones de dos variables. En este caso igual, puede que no sea continua en todo el dominio de la función, pero que la cantidad de discontinuidades no sea demasiada. Bueno, entonces ya tenemos la definición de integral triple, igual usando sumas de Riemann, pero vamos a extender también el teorema de Fubini para que sea más fácil calcular la triple integral mediante integración iterada. Entonces, la extensión quedaría de esta forma. Si f es continua sobre el prisma rectangular B, que es el producto cruz de estos intervalos, entonces la triple integral de f sobre este prisma rectangular sería la integral de R a S. Esa integral va a estar asociada al diferencial de z, porque z es la que se mueve, la variable z es la que se mueve sobre este intervalo. Tendríamos más internamente la integral de C a D. Esta integral estaría asociada a la variable y, porque y es la que se mueve de C a D. Y la integral de A a B, esta integral va a estar asociada a x, porque x es quien se mueve entre A y B de la función de tres variables. Entonces, el cálculo de esta integral iterada es semejante a como lo hemos hecho en integrales dobles. Primero empezaríamos por la integral interna, luego nos moveríamos a la integral intermedia y finalmente la externa. Entonces vamos a empezar haciendo integrales parciales. En este caso particular, si la integral interna es respecto a x, entonces la variable y y z las voy a tomar como constantes. Entonces, integramos respecto a x. El resultado ya solo va a depender de las variables y y z. Entonces, seguiría el turno de la integral respecto a y. En ese caso, la variable z se tomaría como constante al integral respecto a y evaluar en estos límites, el resultado ya solo va a contener la variable z. Entonces, finalmente ya procedemos a integrar respecto a z. Ahora, así como en integrales dobles sobre regiones rectangulares, en ese caso, podíamos invertir el orden de integración, aquí también lo podemos hacer. En lugar de empezar a integrar respecto a x, podemos integrar respecto a y luego respecto a x y finalmente respecto a z, o bien empezar primero respecto a z, luego respecto a x, luego respecto a y. Como se tratan de intervalos, la región de integración, bueno, de una caja que está conformada por puntos a partir del producto cruz de estos intervalos, y estos intervalos, sus extremos son valores constantes, entonces podemos llevar a cabo los intercambios entre las integrales. Si no fueran constantes, bueno, el teorema de Fubini no aplica. Entonces, un ejemplo de otro orden de integración sería el que les puse aquí. Primero empezando respecto a y la integración parcial, después integrando respecto a z y finalmente respecto a x. Y bueno, aquí les puse que hay 6 posibilidades en el orden de integración. O sea, haciendo todas las combinaciones posibles, tendríamos 6 posibilidades. Obviamente, sea cual sea la opción que uno escoja, el valor final va a ser el mismo. Entonces, les puse aquí un ejemplo. Vamos a integrar la función x, y, z al cuadrado. Esta es una función de 3 variables sobre la región B
La región B es un prisma rectangular que está definido por los puntos X, Y, Z, donde X se mueve entre 0 y 1, Y entre -1 y 2, Z entre 0 y 3. Entonces, usando el teorema de Fubini, vamos a calcular esta integral triple mediante integración iterada. Vamos a empezar con respecto a X, la integración, luego con respecto a Y finalmente con respecto a Z, ¿no? Pero como les comenté, pues podemos variar los órdenes, siempre cuidando que los límites de integración asociados sean los correctos para la variable que vamos a integrar. En este caso, por ejemplo, los límites de integración de esta integral interna, que es con respecto a X, van de 0 a 1, porque es X la que se mueve en ese intervalo. Esta integral intermedia, que está asociada a Y, sus límites tienen que ser -1 a 2, porque Y es quien se mueve entre esos valores. Y la integral externa, que está asociada a Z, tiene que ir de 0 a 3, porque es Z la que se mueve en estos intervalos. Bueno, entonces, vamos a empezar a integrar parcialmente esta función respecto a X. Entonces, en ese caso, Y y Z van a ser constantes, como números nada más. Entonces, solo hay que integrar con respecto a X. Todo esto es una constante, entonces la antiderivada de X es X cuadrada entre 2. Aquí tengo la constante Y, Z cuadrada, y la evaluación de 0 a 1. Entonces, evaluamos en el límite superior. Aquí en X sustituimos el 1, eso nos quedaría 1/2 por Y Z cuadrada menos la evaluación en el límite inferior, pero bueno, como es 0, 0 al cuadrado 0, entre 2, 0, y pues todo este término se hace 0. Entonces nada más nos queda este término. Si se fijan, el resultado ya solo depende de Y y Z. Ahora vamos a seguir con la integral respecto a Y. Entonces Z, en este caso Z cuadrada, se toma como constante. Entonces solo integramos respecto a Y. La antiderivada de Y es Y cuadrada entre 2 y evaluado de -1 a 2. Entonces evaluamos en el límite superior, nos quedaría 1/2. Bueno, aquí hice un paso intermedio antes de evaluar para sacar la constante que es correspondiente al producto de 1/2 y 1/2. Entonces, 1/2 por 1/2 es 1/4. Esa constante la saqué de la integral. Y ahora sí nada más evalúo el término Z cuadrada, Y cuadrada de -1 a 2. Entonces, evaluando en el límite superior, sustituimos el 2 aquí en la variable Y, entonces sería Z cuadrada por 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, 4Z cuadrada, menos la evaluación en el límite inferior, que es -1. Entonces, sustituyendo -1 aquí, sería -1 al cuadrado, que es 1 por Z cuadrada. Y finalmente ya solo tenemos una función que depende de Z. Es una integral de una función de una variable. Entonces, 4Z cuadrada menos Z cuadrada es 3Z cuadrada. La antiderivada de esto, pues es 3Z cúbica entre 3. El 3 se va a ir con el 3. Y solo va a quedar 1/4 de Z cúbica. Y eso evaluado de 0 a 3. Entonces, evaluamos en el límite superior. Entonces, 3 por 3, 9, por 3, 27. 27 cuartos menos la evaluación en el límite inferior, pero como es 0, pues 0 al cubo es 0 y todo este término es 0. Entonces solo nos quedará 27 cuartos.
Bueno, de igual manera como en integrales dobles, después de haber analizado regiones rectangulares, pasamos a regiones más complejas, que en ese momento fueron las de tipo Y simple, X simple o simples. Aquí también vamos a hacer esa extensión, vamos a pasar de prismas rectangulares a regiones acotadas más complejas. Ajá. Y para llegar al resultado de que la integral triple de una función de 3 variables sobre una región más compleja es igual a encontrar los límites de integración ya no en términos de intervalos, sino de funciones, procederíamos como en su momento con integrales dobles. Si se acuerdan, para encontrar cómo teníamos que calcular funciones de 2 variables integradas sobre regiones de tipo Y simple, X simple, lo que hicimos fue primero esa región más compleja, acotarla con un rectángulo. Ajá, porque ya en su momento ya sabíamos cómo calcular usando el teorema de Fubini integrales dobles sobre rectángulos. Entonces hicimos una extensión de la función sobre un rectángulo. Y sobre ese rectángulo integramos y ya después encontramos que, bueno, los límites de integración cuando trabajamos sobre regiones planas más complejas, una integral, sus límites van a ser números constantes, mientras que la otra integral, sus límites van a ser funciones. Entonces, en este caso procederíamos de igual forma. La función f la queremos integrar respecto o sobre un volumen E, pero este volumen E ya no es un prisma rectangular, ya es algo más complejo, como estos gráficos que aquí puse. Entonces, para ver cómo hay que calcular esto, voy a extender la función f de la siguiente manera. De hecho, aquí, bueno, aquí tengo un errorcito porque esta función f es de 3 variables. Y entonces la extensión es, esta función va a ser la misma que la función f, que es la que quiero calcularle su integral, si los puntos están en E, que es una región compleja. Y 0, la función f mayúscula va a ser 0 si los puntos están en el prisma rectangular que contenga a E, pero que estos puntos no estén en E. Ajá. O sea, que estén en la región dentro de la caja, pero fuera de el volumen complejo. Entonces, haciendo eso, llegaríamos a las siguientes posibilidades para llevar a cabo el cálculo de la función f sobre una región compleja. Vamos a empezar con un tipo de sólido. Si ese sólido está conformado por puntos X, Y, Z, donde X y Y se mueven sobre una región D, en este caso X y Y, pues son puntos en el plano XY. Entonces X y Y se mueven sobre una región plana y Z se mueve entre funciones de 2 variables, se verían como las tapas de este cilindro, donde el contorno de este cilindro pues va siguiendo a la región D. Entonces, en ese caso, al hacer esta extensión,
veríamos que la integral triple de la función f sobre este tipo de región sería la integral doble sobre d, y la integral interna, sus límites son las funciones que acotan a la variable z. Entonces aquí z estaría acotada por la función de dos variables u1 inferiormente y superiormente por la función de dos variables u2. Entonces los límites de integración son funciones, pero en este caso son funciones de dos variables. Bueno, ya tengo la integral interna. En este caso, esta integral interna sería respecto a z, porque z es la que está acotada sobre estas dos funciones. Y ahora hay que determinar los límites de estas dos integrales. Entonces, para eso, nos vamos a bajar al plano XY, es decir, a la proyección de este volumen en XY. Entonces, aquí tenemos de dos. Esta región la podemos describir como Y simple, o quizá como X simple, o quizá podamos darle una descripción de ambas formas si esta región es simple. Entonces, vamos a suponer que D es una región Y simple. Entonces, si se acuerdan, cuando estuvimos ahorita viendo integrales dobles, una región Y simple es una región plana donde los puntos Y de esa región plana se mueven entre funciones y X se mueve sobre un intervalo. Entonces, describiendo de esa forma a los puntos en esta región, tendríamos la descripción completa del sólido E. El sólido E, entonces, serían puntos X, Y, Z en el espacio, tal que Z, ya vimos, se mueve entre estas dos funciones, que serían como las tapas del cilindro. Entonces, son funciones de dos variables. Como D es Y simple, Y se mueve entre funciones de una variable, en este caso, pues funciones de X, y X se mueve entre constantes, que se mueve sobre un intervalo. Entonces, estas dos integrales que tenemos aquí, sus límites serían los siguientes. Para la integral interna, serían las funciones que acotan a la variable y, en este caso G1, G2. Esa integral va a estar asociada a y. Y por último, la integral externa es la que está asociada a la variable que se mueve en un intervalo, es decir, entre valores constantes. En este caso es la variable x y sus límites serían a y b. Entonces ya tenemos la manera como hay que integrar de forma iterada la función f para resolver la integral triple de esta función sobre toda esta región E, que ya no es un prisma rectangular, algo más complejo. Una descripción de esta manera, donde x se mueve entre constantes, y se mueve entre funciones de una variable y z entre funciones de dos variables, se le conoce como sólido tipo 1. Hay otra manera de integrar estos si D, en lugar de ser una descripción Y simple, es X simple. En ese caso, si se acuerdan, una región plana X simple es aquella en las que los puntos X, Y son tales que X se mueve entre funciones y Y entre valores constantes. Si tuviéramos esa descripción, haríamos lo mismo que acá para encontrar los límites, pero cambia la variable respecto a la cual vamos a integrar. En este caso, bueno, nuevamente la integral interna que está asociada a z, sus límites pues son las funciones de dos variables, pero ahora la integral intermedia va a corresponder a la variable x, porque es la variable x en esta descripción
la que se mueve entre funciones de una variable. Y esas funciones, bueno, aquí son h1 y h2. Y finalmente la integral externa sería la integral respecto a y, porque es y quien se mueve entre constantes. Entonces, aquí estos gráficos corresponden a cómo se ven estos sólidos tipo 1. Entonces, en ambos, z se mueve entre funciones de dos variables, u1 y u2. Y u1 y u2. Cuando ya nos enfocamos en la proyección sobre XY, es decir, en la región plana D, si D se ve como Y simple, entonces X se mueve sobre valores constantes y Y se mueve entre funciones. Entonces aquí tenemos esta curva y esta curva que corresponderían a las funciones G1 y G2. Si tuviéramos un sólido tipo 1, pero donde la región plana de la proyección, que corresponde a la proyección de este sólido E, tuviera una descripción X simple, entonces Y, los puntos en esta dirección, se moverían entre valores constantes, CD, y tendríamos estas curvas en esta dirección, que serían funciones de Y. Entonces, en esta dirección corresponde a los valores en X, ¿no? De los puntos de la región. Entonces, X se movería entre estas dos curvas, es decir, entre estas dos funciones. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a ver también, finalmente, para terminar la clase, que no solo tenemos en esta cuestión de trabajar en 3 dimensiones, no solo tenemos sólidos tipo 1. ¿Qué pasa si este sólido, que podríamos decir que las tapas están en la vertical, lo volteamos, que queden en la horizontal? Pues podemos voltearlo de tal forma que las tapas queden horizontalmente a lo largo de Y o bien horizontalmente a lo largo de X. Entonces ahí tendríamos otros dos casos. Entonces ahorita los vemos. Vamos a hacer primero un ejemplo de integrar una función de 3 variables sobre una región tridimensional de tipo 1, es decir, que tiene una descripción de esta manera. Entonces vamos a evaluar la función z sobre la región E, donde E es el tetraedro sólido acotado por los 4 planos, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, y x más y más z igual a 1. Entonces, cuando trabajen en integrales, con integrales triples, hay dos gráficos fundamentales a hacer para visualizar la situación y poder hacer una buena descripción del sólido. Entonces, en este caso, los dos gráficos que nos van a funcionar para visualizar correctamente la situación en la que estamos es trabajar en R3, en este caso graficar x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 y este plano, y posteriormente graficar la región plana que corresponde a la proyección de este sólido sobre XY. Entonces, este gráfico en R3 nos va a permitir delimitar a la variable Z, mientras que este gráfico, que corresponde a la proyección, nos va a permitir delimitar a las variables X y Y. Bueno, entonces, el plano X igual a 0 significa que estamos sobre el plano YZ.
El plano y igual a 0 corresponde al plano xz. El plano z igual a 0 corresponde al plano xy. Entonces, con estos tres planos, nos está acotando a estar en el primer octante de R3. Ahora vamos a graficar este plano, x más y más z igual a 1. Para eso vamos a despejar z, entonces z es igual a 1 menos x menos y. Entonces, para graficarlo fácilmente, vemos qué pasa si y fuera 0. Entonces estaríamos trabajando en el plano xz y tendríamos la recta z igual a 1 menos x. Entonces tendríamos esta recta. De igual forma podemos ver qué pasa si x es igual a 0. En ese caso estaríamos trabajando en el plano yz, tendríamos la ecuación z igual a 1 menos y. En ese caso tendríamos esta recta. ¿Y qué pasa si z fuera igual a 0? Entonces podemos despejar y o pasarla de este lado. Tendríamos la línea o la recta y igual a 1 menos x, que sería esta recta. Uniendo estas tres rectas tenemos una parte de cómo se ve este plano. Entonces es un plano que pasa o corta los ejes coordenados en 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, con estos tres planos y tenemos el sólido sobre el que vamos a integrar. Entonces tiene la forma de un tetraedro. Ahora, vamos a ver Z de dónde a dónde se mueve. Entonces, todos los puntos sobre este tetraedro pues son de la forma X, Y, Z. Z corresponde a la altura de los puntos. Entonces, la altura de los puntos va desde Z igual a 0, que es cuando estamos en los puntos sobre el plano XY, hasta Z igual a los puntos que se encuentran sobre este plano, que es el plano Z igual a 1 menos X menos Y. Entonces, Z se va a mover de 0 a 1 menos X menos Y. Entonces, 0 y 1 menos X menos Y corresponde a las funciones de dos variables U1 y U2. Bueno, ahora vamos a fijarnos en la proyección de este tetraedro sobre el plano XY para ver entonces ahora cómo acotamos o cómo están acotados las variables X y Y de los puntos. Aquí vi que también tengo un errorcito. Estos son puntos X, Y, Z. Estos. Que igual son puntos X, Y, Z. Ok. Ahí. Espérenme tantito. Ok. Bueno. Entonces, ya que estamos parados sobre la proyección, podemos describir esta región ya sea como X simple o como Y simple. Esta región pues es simple porque podemos dar una descripción tanto en forma X simple como Y simple. Voy a darla en términos Y simple. Entonces eso significa que X se mueve entre valores constantes y Y se mueve entre funciones. En este caso, las funciones que acotan a la variable y es el eje X, que corresponde a la recta y igual a 0, y esta recta que tiene pendiente menos 1 y pasa por 1, entonces es la recta y igual a 1 menos x. Entonces y se mueve de 0 a 1 menos x. Y x se mueve de 0 a 1. Entonces,
ya tengo descrita completamente a la región E, es decir, al tetraedro, que es un sólido de tipo 1, porque Z es la que se mueve entre funciones de dos variables, y cada uno de estos valores que acotan a estas tres variables, las vamos a colocar como los límites de integración. Entonces, la triple integral de Z sobre E va a ser la integral interna, va a ser con respecto a Z, porque Z es la que se mueve entre funciones de dos variables, y sus límites son 0 y 1 menos X menos Y. La integral intermedia es respecto a Y, porque Y se mueve entre funciones también, en este caso funciones de una variable. Entonces, los límites son 0 a 1 menos X, y finalmente la integral externa es la que está asociada a X, porque es la que se mueve entre valores constantes, de 0 a 1. Y entonces empezaríamos a integrar parcialmente con respecto a Z. Entonces esto sería Z cuadrada entre 2, evaluado de 0 a 1 menos X menos Y. Entonces, evaluando primero el límite superior, nos quedaría esto al cuadrado entre 2 menos la evaluación en el límite inferior, pero pues sería 0 al cuadrado entre 2, que es 0, solo queda este término. Si se fijan, ya nada más tenemos las variables X y Y. Ahora integraríamos parcialmente respecto a Y, es decir, tomaríamos a X como constante, etcétera, ¿no? Esto ya es finalmente una integral doble. Entonces, todos pues ya, en teoría ya lo podrían resolver. Bueno, entonces para terminar, solo les comento los otros dos tipos de sólidos que podríamos tener. Pues como les comenté, aquí en el tipo 1, Z está acotada entre funciones de dos variables. Visualmente se podría ver como que tenemos un cilindro cuyas tapas están en la vertical, pero este cilindro lo podemos acostar. Si lo acostamos, podemos acostarlo así, a lo largo de X, o bien a lo largo de Y. Si lo acostamos a lo largo de X, las tapas ahora serían igual funciones de dos variables, pero las variables cambian. En este caso, esta tapa y esta tapa se encuentran delimitando a la variable X, ya no a la variable Z. Entonces, estas tapas estarían en función de las otras dos variables, en este caso, Y y Z. Una vez que tenemos delimitado a la variable que se mueve entre las funciones de dos variables o entre las tapas, haríamos la proyección al plano correspondiente, en este caso al plano YZ. Sobre esta región plana puede ser simple. Ahora ya no llamaríamos Y simple, X simple, porque estamos en el plano YZ. Más bien, esta región puede ser Y simple o Z simple. Y según sea la descripción, serían los límites que pondríamos acá. Si en esta descripción de D los puntos Z son los que se mueven entre funciones, entonces aquí en la integral intermedia pondríamos las funciones que acotan a la variable Z, y en la externa los números que corresponden al intervalo donde se mueve y viceversa, ¿no? Si estos puntos se describen de tal manera que la variable Y es la que se mueve entre funciones, entonces la integral interna sería respecto a Y, y aquí las funciones que acotan a esa variable Y, y la externa
sería la integral respecto a z y los límites, el intervalo en z. Si en lugar de acostarlo así, el cilindro, cuyas tapas queden a lo largo de X, lo acostamos así, las tapas quedan a lo largo de Y, ahora es Y la variable que está delimitada por estas tapas. Entonces, Y es la que se mueve entre funciones de dos variables. Esas dos variables serían X y Z. Una vez que ya sabemos de dónde a dónde va la variable Y, hacemos la proyección de esta región sólida al plano correspondiente, en este caso sería el plano XZ, y esta región la describiríamos de tal manera que sean puntos XZ, donde X se puede mover entre valores constantes y Z entre funciones, o bien que X se mueva entre funciones y Z entre valores constantes. Según sea el caso, pues sería los límites de la integral interna y externa y la integración en la variable correspondiente. Bueno, hasta aquí terminaría esta clase. El lunes veríamos ejemplos tanto de sólido de integración triple sobre sólidos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, chicos, entonces, pues nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Bye.